Mesa de análisis. Sean todos bienvenidos a una edición de Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Quien les habla, Aaron Olmos, economista, docente. Quien les habla, Aaron Olmos, economista, docente investigador, locutor certificado UCB número 36940. Recordándoles a todos que llegamos gracias a la gentileza, pues en la coordinación general de Yubiri Quintero, en la jefatura de producción Yayan Duesa, en la coordinación Sudé Rodríguez, en la producción Rafael Sáez, en la jefatura técnica Luis García, en el control técnico Alex Orozco. Recordándoles por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, somos @FederadioBE, tanto en Instagram como en Twitter. Y también les recuerdo mis redes sociales, para Twitter, @AaronOlmos, Aaron con AA, nombre hebreo, y para Instagram, @AaronOlmos1. Descarguen también, pues, en los sitios para los smartphones, para iOS y para Android, el aplicativo de Fede Cámaras Radio, para que siempre tengan a la mano la mejor programación de la radio digital de Venezuela, ¿sí? Puedan escuchar excelente música y excelente información, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre lo que ha sido hasta ahora estos anuncios económicos dados por el Ejecutivo Nacional desde el punto de vista del aumento salarial, ya pasado el 1 de mayo, y cómo de alguna manera esto puede repercutir, pues, en lo que hasta ahora ha sido el devenir o el derrotero de la actividad económica nacional, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer el corte, vamos a escuchar buena música y ya regresamos con la estructura de contenido de nuestro programa, Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Ya venimos. Una mirada a la economía mundial. Mesa de análisis en Fede Cámaras Radio. La digital en economía y negocios. Estamos de vuelta en Mesa de Análisis Económico con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Ya, bueno, nos corresponde conversar sobre las principales noticias del acontecer de la economía digital, el mundo cripto, el fintech, la blockchain, los stablecoins, los NFT, en este caso de la mano de Criptonoticias y Be en Cripto. Y bueno, vamos a conversar hablando de la siguiente noticia, ¿no? Que nos dice hacia dónde se dirige el precio de Bitcoin. Los analistas consideran estos escenarios. Esto es una nota de Froilán Fernández. Y nos dice lo siguiente, nos dice que después de registrarse 5 semanas sucesivas a la baja, el precio de Bitcoin registra ya el día de hoy un ligero repunte, después de tocar los $37.500 por unidad el fin de semana. Respecto a estas perspectivas de evolución del precio, hay diferentes puntos de vista y diferentes empresas, pues, que se dedican a hacer análisis, ¿no? Mientras que para una empresa que se llama Sentiment habría señales que impedirían que el precio de Bitcoin logre superar de nuevo los $40.000, ¿no? $40.000 por unidad. Hay otros datos on-chain en la cadena, por lo menos el informe Glassnode, que se ha hecho muy público y notorio, que indican que la tendencia alcista sería más bien a mediano plazo. Otros analistas, como el caso de Ecoinometrics, señalan que el precio podría cruzar la línea, que ha servido como soporte histórico. De esta manera podría estar por debajo de los 30.000 si la data que generan es correcta, ¿no? Entonces, básicamente, lo que está detrás de esta información es el hecho de que, bueno, el comportamiento de precios que tiene Bitcoin en los actuales momentos está evidentemente atado a unos elementos de entorno económico, como lo son hasta ahora, pues, la situación que sigue estando desde el 24 de febrero de este año, Rusia-Ucrania, por ejemplo, todas las distorsiones económicas, monetarias y comerciales que se está generando, por un lado, el confinamiento de Shanghái y la afectación que está generando esto al tráfico de comercio internacional vía buques y cargueros, que hay un atasco en el principal puerto de Shanghái. También, pues, lo que está ocurriendo a nivel general con las principales economías del mundo, ¿no? Que están entrando en una situación de hiperinflación. Todos estos elementos configuran un escenario muy complejo que se ve reflejado también en los criptoactivos como vehículos de inversión por parte de aquellas personas que han confiado, pues, en estos datos digitales como una forma de salvaguardar el fruto de su esfuerzo y su trabajo, ¿no? Por acá tenemos otra nota. Esta nota es de Criptonoticias también. Dice: El Salvador espera que Bitcoin suba de precio para lanzar sus ansiados bonos. Recuerden que parte de la política de esta ley Bitcoin, que en El Salvador
se instauró a partir de la promulgación de este instrumento legal y contemplaba la emisión de unos bonos, con unos tipos de interés y unos cupones bastante interesantes, ¿no? A 10 años. Y la nota nos dice lo siguiente, es una nota de Bárbara Di Stefano, nos comenta lo siguiente, nos dice que el gobierno de El Salvador nuevamente retrasa el lanzamiento de los bonos Volcán que anunció el presidente Nayib Bukele en noviembre de 2021. Así lo dio a conocer Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, el 2 de mayo de este año, a rechazar la fecha límite de emisión, según comunicado. Abrimos comillas por acá, de esta forma, la emisión de los bonos Volcán, también llamados bonos Bitcoin, continúa postergados desde marzo. Cerramos comillas por aquí, el mes en que iban a lanzarse, ¿no? estos bonos, ¿no? La razón compartida por este ministro, el ministro Zelaya, es que actualmente no existen condiciones favorables en el mercado para su lanzamiento y esperan que la criptomoneda suba de precio en el largo plazo. Anteriormente se había postergado por la guerra Rusia-Ucrania. Esto es interesante porque vemos cómo el tema de que un vehículo de inversión, un criptoactivo volátil, que su precio se fija libremente en el mercado, afecta las tomas de decisiones de política económica de un gobierno soberano que ha incluido al criptoactivo como un elemento marcador o inclusive que forme parte de la estrategia financiera del país. Esto evidentemente tiene que llamarnos poderosamente la atención porque, en los actuales momentos estamos comenzando a ver gran cantidad de países que se están sumando a la idea de permitir la co-circulación y el uso de criptoactivos como medios de pago en sus economías. Y evidentemente hay mucho todavía que entender y que decir de las finanzas públicas vinculadas por parte de los gobiernos a un criptoactivo volátil como Bitcoin, ¿sí? Vamos entonces a el diario de BinCrypto, que aquí hay una nota bien interesante que nos dice lo siguiente: el 50% de los argentinos usaría criptomonedas y el 80% confía en el metaverso. Esto es una nota de Víctor Zapata y actualizada por Andrés Peña. Y nos dice lo siguiente, ¿no? En un estudio difundido por la empresa Taquión, muestra que 1 de cada 2 argentinos usaría criptomonedas. El trabajo reveló que el 34% de quienes ya la usan la eligen porque no son afectadas por la inflación. La empresa encargada de la encuesta se especializa en investigación de mercado y los estudios de opinión pública. Este informe hace foco en distintos aspectos sobre las criptomonedas y el metaverso en Argentina. Por ejemplo, nos dicen que 3 de cada 10 argentinos saben acerca de criptomonedas y su uso, que 1 de cada 10 argentinos usaría criptomonedas, que el 34% de quienes usan o usaban criptomonedas lo hacen porque ellas no son sensibles a la inflación y que están conscientes de la volatilidad y la aceptación que tienen los criptoactivos a nivel internacional. Esto es importante, ¿no? El 64% de los argentinos señala que hay un escenario favorable para la adopción de criptos y 1 de cada 2 estaría dispuesto a recibir un porcentaje de su sueldo en criptomonedas. Con respecto al metaverso, el 80% de la generación, que comprende a quienes tienen de 25 años o menos, afirma que es posible generar lazos emocionales dentro de espacios virtuales como el metaverso. Y fíjense ustedes que esta noticia es bien interesante, y es interesante porque nos habla de eso que Manuel Castells denominaba la sociedad red, ¿no? Y que después Dom Tascott denominaba la economía digital, y tiene que ver evidentemente con las relaciones sociales y de producción y comunicacionales que se establecen ahora a través de plataformas, ¿no? Las plataformas digitales, la economía de las plataformas son muy importantes a tomar en consideración dentro de cualquier estrategia personal, empresarial y gubernamental, porque hay una migración de actividades económicas a estos espacios e incluso buena parte de relacionamiento social que tenemos y comunicacional, sobre todo después de la pandemia, ha estado ocurriendo y seguirá ocurriendo en espacios digitales. Así que pues hasta acá los acompañamos con esta sección de noticias vinculado al mundo de los criptoactivos, la economía digital, los NFT y la blockchain. Y vamos al corte, ya venimos con más en la próxima parte, ya sí, tocando entonces los temas de mercado, los precios, principales precios de las colecciones y criptoactivos, para darle continuidad a nuestra programación del día de hoy en este programa de Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Los ejes que mueven la economía del mundo. Mesa de Análisis en Fede Cámaras Radio.
Estamos de vuelta de mesa de análisis económico con Aaron Olmos. Nos corresponde conversar ahora en este espacio, en este momento, en este segmento, de los principales precios de los criptoactivos en el mercado, de la mano del sitio web de Coin360, CoinMarketCap y CryptoSlam. Al día de hoy, en los actuales momentos, estamos hablando de un mercado que mayormente se pinta de rojo. Los principales criptoactivos como Bitcoin, Ether, BNB, DOT, Solana presentan una variación negativa de las últimas horas. Una dominancia de Bitcoin de 41.18% y generalmente variaciones de precio, en el caso de Bitcoin, por debajo siempre de los 40.000 en los actuales momentos, ¿no? Del sitio web de CoinMarketCap, en los actuales momentos hay 19.237 criptomonedas listadas en esta plataforma, 521 exchange a nivel global. Para CoinMarketCap la dominancia de Bitcoin se ubica en el 42.1% y la de Ethereum en 19.7%. Vamos entonces a ver los precios de los principales criptoactivos en el mercado en los actuales momentos, ¿no? Comenzando siempre por Bitcoin, posición número 1, que en los actuales momentos se encuentra en los $38.206.22, para variaciones negativas en las últimas 24 horas y la última semana de 1.23% y 1.34%. Recordando que el supply, la oferta, se encuentra en los actuales momentos en 19.029.418 Bitcoin de los 21 millones totales que van a existir según la estructura del libro blanco y la propuesta de Satoshi Nakamoto. Posición número 2. Ethereum se encuentra en los actuales momentos en los $2.808.15, variaciones negativas igual, tanto en las últimas 24 horas como en la última semana. Estamos hablando de 0.45% en las últimas 24 horas y 1.91% en la última semana. La misma racha que viene arrastrando a Bitcoin se ve reflejado también en Ether. Recuerden que Ether es el criptoactivo de la plataforma Ethereum, donde principalmente se construyen las colecciones de NFT, ¿no? Posición número 3, Tether, criptoactivo estable, se ubica en $1, sin variación. Posición número 4, el token nativo de Binance, el BNB Chain, se encuentra ahorita en los $385.55, para variaciones negativas tanto en las últimas 24 horas como en la última semana de 0.68% y 1.12% respectivamente. Posición número 5, el otro token estable USD Coin, sin variación, $1. Posición número 6, XRP Ripple, que se ubica en 0.6137 centavos de dólar, con una variación positiva en las últimas 24 horas de 0.57, pero negativa en la última semana de 6.51. Posición número 7, Solana, estamos hablando del token Sol, $86.84, ambas variaciones 24 horas y 7 días negativas, 0.61% y 10.44% respectivamente. Posición número 8, el token Luna de la plataforma Terra, se ubica en los $83.54 para una variación positiva de 0.26% y una variación negativa en las últimas 7 días, en la última semana, de 7.69. ¿Ok? Posición número 9, ya nos estamos acercando al cierre del top 10. Cardano, su token nativo ADA, se encuentra a 0.7846 centavos de dólar para una variación positiva en las últimas 24 horas de 1.20% y una negativa en la última semana de 6.70. En la posición número 10 tenemos al token estable de Terra. Fíjense ustedes, otro token estable que entra dentro de la lista, ¿no? El token Terra USD o UST, como es el ticker para poderlo ubicar. Posición estable, siempre $1. Fíjense ustedes el crecimiento que están teniendo en las principales plataformas los tokens estables cuyo subyacente es dinero fiat, ¿no? Y como de alguna manera pues muchas personas se están orientando a utilizarlo como un elemento ¿cómo se llama? Para usar en paralelo, ¿no? O alternativo a la propia divisa digital también, solamente que esta se usa a través de contratos inteligentes sobre tokens, ¿no? Vamos entonces a las principales colecciones, las últimas 24 horas del sitio web de CryptoSlam.
Estamos hablando de que las 5 principales colecciones se construyen sobre Ethereum. Estamos hablando de OrderDeed, la primera colección, estamos hablando de $106.738.635 de operaciones en las últimas 24 horas para 2.900 compradores y 4.282 transacciones. Posición número 2 de las principales colecciones NFT, en este caso también construida sobre Ethereum. Estamos hablando del Club de Yate de los Simios Mutantes, $15.130.627, 184 compradores, 215 transacciones. Posición número 3, Club de Yates de los Simios Aburridos también. En este caso estamos hablando de $12.409.444, 39 compradores, 49 operaciones. Posición número 4, Clonex, también construido sobre Ethereum. Estamos hablando de $7.086.532, con una variación positiva de 19.90% en las últimas 24 horas, 107 compradores para 121 operaciones. Y la posición número 5 de las colecciones tenemos a Azuki con Z, construida también sobre Ethereum. Estamos hablando de $6.576.222 intercambiados en las últimas 24 horas, 71 compradores, 81 operaciones. Cuando vemos las principales los montos que se han intercambiado en 24 horas de NFT, estamos hablando de $218 millones, y de los fan token estamos hablando $72 millones, ¿sí? Las principales 5 plataformas sobre las cuales se construyen NFT: Ethereum, que suma $201.617.700 en las últimas 24 horas, Solana, que suma $12.390.356, Polygon, posición 3, $1.331.025, Flow, $819.099, y Avalanche, $779.045. Fíjense ustedes lo interesante de que, independientemente de las colecciones de NFT, muchas de ellas han sufrido un revés, una corrección de precios bastante elevada, sobre un tercio, la gran mayoría, sigue existiendo un volumen muy elevado de intercambio en estas plataformas, ¿no? Importante, como siempre decimos desde este espacio, entender de qué va este mundo de los criptoactivos. Si está usted deseoso de ingresar en él, participar, invertir, hay que agregarse valor, hay que entender de qué va, no invierte en nada que no conozca. Importante conocer de estos temas entonces antes de colocar fruto de nuestro esfuerzo y trabajo medido en dinero en este tipo de vehículos digitales. Entonces, bueno, vamos a hacer el corte, vamos a la pausa, vamos a escuchar buena música y en la próxima parte comenzamos a desarrollar entonces nuestro tema central, que tiene que ver con estos anuncios económicos dados por el Ejecutivo Nacional luego de 1 de mayo. Ya venimos con más. Dos visiones, un área, la economía a su alcance. Mesa de análisis en Fede Cámaras Radio. Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Bueno, ya nos corresponde desarrollar nuestro tema central del día de hoy, que tiene que ver, bueno, con los anuncios que el Ejecutivo Nacional habría dado luego de la marcha, pues, y concentración del 1 de mayo. Y es que, bueno, pues desde la promesa de la creación de un banco digital de los trabajadores, pasando por un bono compensatorio, llevando pues la lógica, pues inclusive la creación de un instituto o de un sistema nacional de recreación, bueno, fueron algunos de los elementos que estuvieron presentes en esta alocución que el Ejecutivo Nacional tuvo con los trabajadores. Lo cierto es que la Venezuela que tenemos hoy, una Venezuela que ya cubrió un primer trimestre, un 33% del año ya se ha cubierto, bueno, muestra no necesariamente los mejores indicadores de recuperación económica, ¿no? Si nos vamos a las proyecciones que tanto CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano, Fondo Monetario Internacional y algunas empresas de análisis financiero internacional, dado que no necesariamente pues tenemos la data pública del Banco Central de Venezuela actualizada, simplemente nos damos cuenta de que en los actuales momentos estamos pasando por una situación bastante comprometedora desde el punto de vista de la recuperación del poder de compra del salario de los venezolanos. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Bueno, principalmente por grandes variables. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que Venezuela todavía se encuentra en altos niveles de inflación.
Si bien el país técnicamente está saliendo de la hiperinflación, sigue siendo el país del planeta con la mayor inflación en los actuales momentos. Y los temas de inflación no se corrigen solamente con la aplicación de medidas de orden monetario y cambiario. Tienen que venir de la mano de ver la reactivación del aparato productivo nacional. Y para esto, evidentemente, el diálogo tiene que ser el elemento angular detrás de cualquier toma de decisión. Recordemos que en los actuales momentos la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, mantiene una situación de conversación entre las principales fuerzas económicas de Venezuela. Y es importante recordar el hecho de que, bueno, un país no se va a recuperar si su fuerza productiva, su población económicamente activa, no necesariamente se encuentra en los mejores términos desde el punto de vista de la cobertura de los bienes y servicios a nivel de consumo de los hogares. ¿Por qué es importante recordar esto? El salario constituye la base fundacional del presupuesto familiar. Y en un país con altos niveles de inflación, con una economía altamente distorsionada, donde tenemos divisas, donde tenemos intercambios todavía, donde tenemos trueque, donde tenemos criptoactivos que también se usan como medios de pago, ante la credibilidad y confianza que pueda tener la moneda de curso legal por el 318 constitucional que sigue siendo el bolívar, la desacertada aplicación de políticas económicas y su coordinación por parte de los entes responsables de la política económica nacional, bueno, pues han llevado al hecho de que el salario medido en bolívares y que ese bolívar pierda su valor y su confianza intrínseca, bueno, sea el derrotero que ha marcado los últimos años, ¿no? Ha sido tradicional durante los últimos años que los 1 de mayo se genere siempre un ajuste del salario al alza. Sin embargo, si esto no está acompañado de una política económica que esté orientada efectivamente a la incorporación y reactivación de las fuerzas productivas nacionales, cualquier monto que se le entregue al trabajador simplemente se convertirá en el mediano o largo plazo en sal y agua. Y esto es así porque el ajuste de precios en un ambiente hiperinflacionario, tomando en consideración que en los actuales momentos el mundo entero está pasando por una situación de altos niveles de inflación. Recuerden las palabras de Kristalina Georgieva, la directora general del Fondo Monetario Internacional, y Gita Gopinath, la jefe del área económica, que recientemente, pues el 19 de abril, liberaban información sobre sus perspectivas y expectativas para el mundo. Desde el Fondo Monetario decían, pues bueno, que el advenimiento de grandes niveles de inflación en la gran mayoría del planeta por, bueno, haber asumido una política de respaldo a la producción, o más bien respaldo al consumo de los hogares y las empresas, por una emisión de dinero sin respaldo por parte de los bancos centrales para hacerle la contra o hacerle el efecto contrario a la ausencia o disminución de la demanda o del consumo por parte del COVID y el encierro que conllevó el tratar de controlar la pandemia encerrando a las personas en casa, ¿no? Todo ese efecto todavía de 2 años a la fecha lo estamos viendo, y el mundo entero a nivel de su actividad económica y comercial también pues ha llegado a exportar estos elementos de inflación vía precios, ¿no? Entonces, en un país como el nuestro, que depende grandemente de la producción internacional, donde de alguna manera los ministros del área económica pues están haciendo esfuerzos, porque generalmente los vemos cuando lo dicen, bueno, que quieren reactivar el aparato productivo, que quieren incrementar la producción agrícola, que quieren incrementar la producción cárnica, depender menos del resto del mundo. Bueno, se celebra esa orientación de política económica. Sin embargo, todavía no estamos viendo la incorporación activa de este sector empresarial e industrial venezolano. Son cualquier cantidad de propuestas las que se han hecho por parte del sector empresarial e industrial nacional para recuperar el aparato productivo. Esto tiene que venir evidentemente de la mano de un reconocimiento por parte del Ejecutivo de que, si bien hasta ahora se ha controlado la variación del tipo de cambio vía intervención cambiaria, no necesariamente es una política de sostenimiento de muy largo plazo, porque efectivamente significa una salida de divisas para poder acallar la demanda orgánica de dólares en el mercado interno, porque la apetencia del bolívar no necesariamente existe, so pena el hecho de que a través de la reforma parcial del IGTF, para incentivar el uso del bolívar, se está entonces grabando operaciones en monedas distintas, ¿no? Que no necesariamente es la vía correcta para incentivar el uso de tu moneda. La vía correcta para incentivar el uso de tu moneda tiene que ver con otros elementos que ya los hemos conversado acá en este espacio, y lo han conversado también algunos invitados que hemos tenido con nosotros acá, desde el punto de vista de la economía digital, desde el punto de vista de la economía productiva, desde el punto de vista de la actividad financiera y empresarial. Pero de eso vamos a hablar en la próxima parte,
Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar buena música y entonces venimos con la parte final y cierre de este programa, conversando de este tema que tiene que ver con los anuncios recientes que hacía el Ejecutivo en materia económica luego del 1 de mayo. Ya venimos con más. Una mesa para la actualidad económica. Mesa de análisis. En Fede Cámaras Radio. Estamos de vuelta ya con la parte final y cierre de este tema del día de hoy. Pues estamos conversando sobre los anuncios en materia económica que el Ejecutivo Nacional hiciera públicos a través de su alocución durante la concentración del 1 de mayo y cómo de alguna manera estos elementos desde el punto de vista en principio del salario y de la actividad general del país, bueno, hay que tomar en consideración. Decíamos en la anterior parte que es indispensable el hecho de entender y recordar que para que un país pueda recuperarse desde el punto de vista de su actividad económica, desde el punto de vista de su salario, de su moneda, bueno, evidentemente hay que incentivar a las fuerzas vivas, ¿no? A las fuerzas productivas de una nación. La población económicamente activa tiene que insertarse de manera efectiva, de manera de crear valor a través de su trabajo, hay que hacer atractivo al país, evidentemente, a la inversión extranjera, y todos esos elementos tienen que formar parte de una gran estrategia de política económica orientada a qué cosa, a la estabilidad de la economía, al crecimiento económico, a incentivar aquellas áreas en las que efectivamente Venezuela históricamente ha sido buena, a aventurarse incluso en aquellas actividades nuevas que producto de la pandemia pues muchos países han comenzado a especializarse, inclusive la creación de contenido digital, todos estos elementos que en definitiva pues hay que tomar en consideración, pero en el caso nuestro pues vimos que dentro de las declaraciones se hablaba de la creación, por ejemplo, de un banco digital de los trabajadores, y bueno, pues ya de alguna manera el Ejecutivo Nacional tiene una gran cantidad de bancos en el sistema financiero, uno de ellos, bueno, captura una buena parte de la porción de los de las captaciones y de los ahorristas en el país, y bueno, pues uno se pone a pensar un poco qué sentido tendría la creación de un banco digital. Recordemos que hace unos años atrás llegó a existir una figura del banco digital de la gente emprendedora, si mal no recuerdo el nombre, y la intención era crear cuentas bancarias que fuesen directamente en criptoactivos y todo esto. Y de ese banco, bueno, tenemos tiempo que no escuchamos, ¿no? Efectivamente, si bien son ideas que pudiesen sumar, no necesariamente solventan el problema en el corto y mediano plazo en Venezuela. Igual que pues la idea de crear una institución o una instancia que de alguna manera permita que los trabajadores puedan viajar dentro de Venezuela. Ya esa instancia sí existe, hay un Instituto Nacional de Recreación de los Trabajadores, el INCRET, a final de cuentas pues bueno, está allí, forma parte de la estructura gubernamental, es un ente adscrito a algún ministerio, y sin embargo no necesariamente escuchamos de su desarrollo en términos de actividades, ¿no? Lo cierto es que el venezolano está esperando con ansias noticias que hablen de una verdadera orientación hacia la recuperación productiva del país, donde los venezolanos sientan que efectivamente pues ese esfuerzo de generar todos los días un trabajo desde un sector público o privado se va a transformar luego en una recompensa en términos de retribución económica que les permita no solamente poder cubrir una canasta alimentaria, porque los salarios en Venezuela están divorciados de hace muchos años de la realidad de precios de los bienes y servicios. Recordemos que una canasta alimentaria pudiese estar rondando los $300, $400 mensuales dependiendo de la conformación de los miembros del hogar. Y lo cierto es que detrás de esta situación, bueno, hay muchos elementos que estudiar y ver. Una canasta alimentaria solamente básica, pues de alimentos básicos para el hogar, pero si colocamos ahí servicios educativos, salud, recreación, bueno, los precios comienzan a crecer a gran velocidad. Y lo cierto es que el salario mínimo, ubicado en $30 promedio, quizás $45, lleguemos a 50 con algunos bonos y complementos, no es suficiente, sumando, digamos, 2 personas en el hogar que los tengan, $90, $100, no alcanza para llevarle a los 300 o 400 que pudiese ser, dejando siempre al hogar en una situación de déficit frente al mercado, llevando entonces al venezolano a la búsqueda de ingresos adicionales por la vía de, bueno, actividades de emprendimiento que no están mal, pero que en definitiva debería esto más bien orientarse de una manera distinta, tanto y en cuanto que el sistema financiero también
tiene un rezago desde el punto de vista de la situación del crédito. Si bien recientemente comenzamos a leer y a escuchar de una reactivación del crédito personal por la vía de las tarjetas de crédito para algunas cuentas bancarias, algunos usuarios, no necesariamente se ha hecho algo generalizado, ¿no? Que todas las personas tengan no solamente quizás $30 de crédito, que puede ser insuficiente para hacerle frente a los gastos del hogar, sino quizás montos superiores que les permitan a las personas poder hacer frente en el largo plazo y programarse a nivel de sus finanzas personales e inclusive las empresariales para las compras de bienes y servicios. Solamente que esto evidentemente se redundaría en una mayor cantidad de consumo, en una elevación de los niveles de liquidez, y es la razón por la cual el Ejecutivo ha mantenido durante tantos años pues el encaje legal tan elevado, ¿no? Para tratar en lo posible de afectar la posibilidad que tiene el hogar de financiarse. Entonces buena parte del financiamiento viene del bolsillo propio de los hogares y las personas, y es una situación inaguantable que ha hecho que, bueno, se haya depauperado la capacidad y poder de compra de los venezolanos. Estos anuncios que se recibieron luego de el 1 de mayo, lejos de ser anuncios que en definitiva lleven al hogar pues una visión distinta de corrección en términos de lo que se está viviendo, no necesariamente sale de lo que ya comprendemos, ¿no? En términos de que más allá de la promesa inclusive pues de un bono compensatorio de una cantidad de bolívares, sigue siendo pues esa misma estructura que el Ejecutivo ha estado participando durante muchos años, bueno, de ir probando ciertas medidas para ver hasta qué punto las mismas pueden solventar un problema puntual, y esto no necesariamente forma parte de una visión de coordinación macroeconómica que tendría que verse como el uso armonizado, como siempre me lo hemos dicho aquí, el uso armonizado de la política monetaria y cambiaria en manos del Banco Central, de la política fiscal, de ingreso, gasto y deuda en manos del Ministerio de Finanzas, y bueno, la política comercial, que en definitiva tendría que incentivarse para darle una vuelta a la situación que estamos viendo. No se va a lograr de manera rotunda que el venezolano se desincentive en el uso de medios de pago distintos al bolívar o criptoactivos distintos al petro si la política económica general no cambia para darle confianza a la moneda. Y si algo queremos todos los venezolanos que estamos en nuestra tierra todavía en estos actuales momentos, bueno, pues es el hecho de que el salario digno de una persona pueda permitirle vivir de manera digna, ¿sí?, en términos generales, pero que también le permita ahorrar, le permita planificarse, le permita soñar, le permita crear cosas. Personas que otrora con sus aguinaldos podían de repente comprar electrodomésticos para su hogar, arreglar la casa, pintar la casa, darse quizás de repente la posibilidad de ir más allá de lo básico, ¿no? O sea, todos elementos de bienestar. Eso por un lado, los elementos de salud, ¿no? Al final de cuentas, el tema de poder tener un seguro que le permita a la persona una cobertura para poder ir en situaciones de emergencia a una clínica, más allá de la existencia de los hospitales, la posibilidad incluso pues de poder quizás por un tema de economía del ocio, dedicar parte de ese dinero pues a actividades que generen cierto nivel de bienestar en términos de disfrute del tiempo. Esos elementos de alguna manera en muchos espacios no están dados, ¿no? Y básicamente pues muchos venezolanos siguen viviendo en situación de una economía de subsistencia o de sobrevivencia, tomando en consideración también, por ejemplo, lo que han sido los resultados de la encuesta en COVID, tan importantes para entender la realidad socioeconómica nacional. En definitiva, los anuncios que el Ejecutivo recientemente pues daba a la población venezolana en el marco del 1 de mayo, el Día del Trabajador, no necesariamente salen de lo que hasta ahora ha sido acostumbrado en términos formales, bueno, pues simplemente medidas que no corrigen el problema puntual, dejando, como siempre, en el largo plazo la posibilidad de que esto se corrija por otra vía que no necesariamente tiene que ver con política económica coordinada. Así que bueno, hasta acá los acompañamos en esta emisión de Mesa de Análisis con Aaron Olmos, agradeciéndoles siempre su apoyo, su sintonía, recordándoles a todos que llegamos gracias a la Coordinación General de Yubiri Quintero, en la Jefatura de Producción Yaya Anduesa, en la coordinación Sue Rodríguez, en la producción Rafael Sáez, en la Jefatura Técnica Luis García y en Control Técnico Alex Orozco. Recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales, somos @FederadioBE, en ambas redes, en Twitter y en Instagram, y que descarguen nuestra aplicación para smartphones o de iOS para Android de Fede Cámaras Radio, que estén siempre conectados a la mejor información
y música de la radio digital venezolana. Me pueden seguir en mis redes sociales como @AaronOlmos, @Aaron con doble A, en Twitter y en Instagram. Y en Instagram soy @AaronOlmos1. Entonces, bueno, será hasta la próxima y estamos siempre en sintonía de Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Fede Cámaras Radio presentó Mesa de Análisis.